Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa y es un gusto tener la visita de Ignacio Román. Él es economista y vamos a platicar con él sobre este trabajo de investigación. Jugar a la precariedad es suicida. Nacho, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Ay, es un gusto estar contigo, con tu público, siempre aquí en Canal 44 y un honor. Platícanos de este trabajo de investigación. ¿Qué fue lo que revisó y cuáles son las conclusiones? Mira, básicamente es un trabajo convocado por la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas. Entonces nos invitó a investigadores de Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana y Ciudad Juárez para ver cuál había sido el impacto fundamentalmente de la pandemia en el caso del trabajo en estas ciudades. Y básicamente hablamos de desempleo, hablamos de informalidad, pero en realidad el problema fundamental no está ahí. Es decir, a la hora de hablar de informalidad, sí, ahí está una gran parte de la población, pero no nos está diciendo, por ejemplo, que tengan ingresos inferiores o que estén perdiendo directamente el trabajo. En el caso del desempleo, México tiene una muy baja tasa de desempleo porque no hay seguro de desempleo. Claro. Entonces, pues si la gente se queda sin dinero, empieza a trabajar en lo que puede. Claro. Pero entonces lo que hemos estado trabajando más es el concepto de precariedad. ¿Qué es eso? Fundamentalmente son tres situaciones fundamentales. Pérdida de ingresos o ingresos completamente insuficientes para poder llevar una vida, digamos, correcta para un consumo de la canasta básica. Estamos hablando de jornadas laborales extremas o extremadamente largas para poder sacar para el chivo. O varios empleos, ¿no? Varios empleos y la inestabilidad, el hecho del riesgo de perder el trabajo en cualquier instante. No tener prestaciones laborales, fundamentalmente. Entonces nos pusimos a ver qué pasaba con la precariedad y curiosamente cuando nosotros vemos en el caso de Guadalajara el hecho de decir, bueno, tenemos un mayor porcentaje de formalidad, sobre todo en mujeres, sí tenemos un mayor porcentaje de formalidad, pero no porque hayan pasado del informal al formal, sino porque pasaron del informal a salir del empleo, porque le decían a la gente, quédate en casa. Claro. Y entonces pues ya no es formal ni informal, no hay dónde vender, no hay dónde trabajar, no hay dónde distribuir. El caso de la pérdida de empleos, por ejemplo, brutal, de las trabajadoras domésticas remuneradas. Es decir, donde hubo una pérdida de prácticamente 1 millón de trabajos para, aquí sí, esencialmente estas mujeres. También el que la crisis de COVID le haya pegado, evidentemente, sobre todo a micro y pequeños empresarios, pero independientemente de su nivel de escolaridad. O sea, aquí parte de lo que veíamos es que en términos de probabilidad de precarización, era independientemente si el empresario tenía primaria, secundaria o universidad, igual pegaba de una manera sumamente grave. Luego ha habido una recuperación, básicamente el periodo 21-22, pero también es una recuperación muy inestable. En otras palabras, ahorita, por ejemplo, el gobierno del estado ha afirmado mucho, casi que estamos en pleno empleo. Sí, pero por un lado se dice, somos la cuarta potencia económica del país, el cuarto estado líder, pues sí, pero somos el lugar número 12 en salarios de cotización. Claro. Nacho, tú siempre has trabajado mucho en cómo la economía impacta en la vida cotidiana. ¿Qué pasa cuando se dan situaciones como esta? Porque la gente sigue adelante. ¿Qué cambia en su vida cotidiana cuando hay un impacto como esto y por qué llegar a esta conclusión de que es suicida? Mira, yo digo que es una lógica como, casi diría la época de las cavernas. Viene una situación desastrosa, una tormenta, una amenaza, pues la gente se refugiaba donde podía. Vino la pandemia, la gente se refugia en donde puede, pero apenas aparece la posibilidad de salir porque amaina un poquito el riesgo y hay que salir, como sea. Y entonces
es salir a veces en situaciones justamente más precarias, más difíciles. Supongo que lo que hace la gente, porque además lo hacemos todos, es empezar a sacrificar cosas, ¿no? ¿Qué impacta o cómo cambia la vida de las personas? ¿Qué es lo que sacrificamos? Mira, yo creo que lo primero que se está sacrificando es la vida de lo que le llamamos la reproducción social en el hogar o el trabajo de cuidados. Particularmente en Guadalajara, frente al deterioro que ha habido en el poder adquisitivo, es impresionante, ahí sí es superior al promedio del país, la enorme participación económica de las mujeres y que sigue creciendo. Y no es porque los hombres se queden en casa. Claro. Es decir, no es porque los hombres no quieran trabajar, es porque de alguna forma, si no alcanza con el salario o con el ingreso de uno, entra a trabajar otra persona, y si no es otra, entran los hijos, y si no, los más viejos, y si no, el perico, pues. Pero lo que se hace es tratar de resolver en colectivo la pérdida de condiciones de trabajo a nivel individual. Ligeramente han mejorado ingresos en el último año y medio, básicamente por el incremento a los salarios mínimos a nivel nacional, que sí ha ayudado de manera importante. Claro. Y esto implica menor calidad de vida, ¿no? Para las familias, en actividades recreativas, incluso a lo mejor hasta en calidad alimenticia o en calidad de consumos, ¿no? Sí, digo, el tiempo de transportación, claro. O ahora en el 2022, tuvimos el derrumbe de la economía en el 20, luego tuvimos una recuperación en el 21, pero ya con inflación. Ahora estamos teniendo un pico de inflación muy fuerte y sobre todo es en alimentos. Entonces ahí estamos teniendo otro proceso de precariedad, no por la inflación en general, sino sobre todo por la inflación en productos alimenticios. Claro. Entonces, bueno, ahí también tenemos nuevas expectativas de recesión, además. Entonces, tal parece que la recuperación fue, pues, sacar oxígeno rápido, pero... ¿En esto qué pueden hacer o qué han hecho las autoridades? Mira, una de las cuestiones que nosotros criticamos mucho en el estudio es que contamos solamente con políticas de mercado de trabajo, es decir, de articulación entre oferta y demanda. Es decir, van las camionetas y que le llenen el currículum vitae a un trabajador, o hacer ferias de empleo, o el establecer cursos de capacitación. Pero el problema del empleo es mucho más que eso. Es decir, una política de empleo tendría que ser impulsar las actividades que por un lado generen más empleo directo, segundo, que generen más efectos de encadenamiento de empleo, y tercero, que ese empleo sea el de mayor dignidad. Y eso no es lo que generan los monopolios. Y desgraciadamente, sobre todo en una lógica de competitividad, lo que se está apoyando es a las empresas más grandes, más consolidadas, pero no necesariamente son las que generan empleo más estable ni que generan mayores efectos de encadenamiento sobre el resto de la economía. Políticas de incentivos más ligadas a resultados o a oferta de trabajo mejor remunerado, con mejores condiciones, exigir prestaciones laborales a las empresas que reciben apoyos, etcétera. Yo diría cuidar mucho más, justamente, tienes toda la razón, cuestiones de dignidad en el trabajo. Y segundo, yo diría cuestiones como compras gubernamentales. Por ejemplo, privilegiar las compras hacia microempresa sobre la pequeña, a la pequeña sobre la mediana sobre la grande, a la grande sobre la gigante, de tal manera que las políticas gubernamentales sean un reequilibrador en favor de las empresas de menor tamaño, en favor de las empresas que generen mejores condiciones de empleo y no solo en favor de algunas que desgraciadamente puedan venir, sobre todo buscando menores costos salariales o mayores facilidades para contratar y despedir claro. gente. Por todo lo que sucedió con la pandemia en el mundo, que por supuesto impactó a cada uno de los países, México no es la excepción, por decisiones que ha tomado el gobierno federal en materia económica y también pues con estos datos que nos comparte sobre el comportamiento de las empresas en cuanto a la generación de empleos y todo este panorama tan gris que a veces nos pintan sobre que viene la recesión, que la inflación será superior, que la canasta básica se disparó. ¿Qué hay que hacer? Mira, yo creo que es una excelente pregunta y la cuestión es ¿qué hay que hacer? ¿Quiénes? Es decir,
Creo que es muy distinta la responsabilidad que debe de asumir un hogar, que creo que han hecho labores heroicas para sobrevivir crisis tras crisis. O sea, creo que es difícil decirle a una ama de casa, es que debes estirar el gasto. Oye, llevan 40 claro, años ¿no? estirándolo. O sea, digo, Claro. sería como enseñar el catecismo al Papa, tratar de decirles Claro. ahí qué tienen que hacer. O privilegiar lo básico cuando ya no alcanza ni para lo básico, ¿no? Entonces me parece que mucho es actuar en colectivo. Desde la lógica a veces puede ser de compras en común, de formación de grupos de economía comunitaria, pero también tienen mucho que ver las empresas grandes y muy grandes, por ejemplo en materia de pago de impuestos, de Claro. reducción de cuestiones de elusión o de evasión, o lo que tiene que hacer el Estado mismo para privilegiar no solo lo que más viste en términos de competencia y modernidad, sino de lo que más se requiere para satisfacer nuestras propias necesidades. ¿Cuánto se ha privilegiado, por ejemplo, a nivel agrícola, el decir exportemos berries o exportemos productos frutales, a veces en condiciones muy duras para los jornaleros y muy duras en términos ambientales, y no lo que necesitamos para vivir en lo inmediato, ahorita que está aumentando el precio, Claro. de tal manera de maíz o como de trigo. decía una periodista, ¿no? Estamos sembrando postres nada más. Digo, a mí Claro. francamente, uno dice qué bueno, qué bonito que haya niños en Finlandia que se estén comiendo aguacates mexicanos. Claro. Pero a mí me gustaría más que los niños que van a cosechar los aguacates tengan la oportunidad también de comer Claro. esos mismos aguacates y que tengan una tortilla donde supuesto. hacerse su taco de aguacate. Nacho, ¿dónde se puede consultar este trabajo? En el sitio de la Comisión Económica para América Latina es gratuito y es, De ahí como se puede todas las consultar. publicaciones de CEPAL, de libre disponibilidad para todo el mundo. Muy bien, muchas gracias, un gusto tenerte aquí. Como siempre, es un gran gusto, mucho éxito también y lo mejor. Muchas gracias, Ignacio.